Yo no sé exactamente qué fue lo que pasó, pero algo pasó. Y cuando pasó lo que pasó, cuando Cristo tocó mi alma, una de las cosas que sucedió y sucede es que es imposible para mí y para los que han sido tocados por Él cesar de alabarle. Como iglesia exhortamos a la congregación y a las personas que vienen a vivir vidas piadosas que están centradas en la obediencia de la voluntad de Dios. Vidas centradas en atesorar a Jesucristo por encima de cualquier cosa y de cualquier persona. Sin duda alguna, cuando alguien es tocado por el Señor Jesucristo, you make whole. El ciego le preguntaron, ¿quién fue que te tocó? Y lo que él dijo, yo no sé quién me tocó, yo lo sé que yo era ciego y veo ahora. Podemos asumir que desde ese momento en adelante su vida se centró en obedecer la voluntad de Dios. El propósito de nuestra enseñanza en la tarde de hoy es el mismo de siempre. Es el de suplicarle a Dios que Él nos lleve a los pies del Señor Jesucristo, que por medio de la enseñanza podamos tener un entendimiento más claro del Dios Todopoderoso que nos creó y que en su plan soberano nos atrajo al Señor Jesucristo, que podamos como iglesia tener una visión más clara de la persona de nuestro Señor Jesucristo, de forma tal de que podamos disfrutarle más, podamos saciarnos más en Él, podamos enriquecernos de la belleza que hay en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En la tarde de hoy vamos a continuar con una enseñanza que comenzamos hace 4 semanas atrás. Las últimas 2 semanas fuimos enormemente bendecidos por la palabra que el Dios de la gloria le dio a nuestro pastor Marcel Torres con relación a familia, a nuestro rol como padres, qué hacer, qué no hacer, cómo conducirnos, cómo enfrentar la multitud de errores que hemos cometido en nuestro rol y nuestra mejor intención como padres. Todos fuimos enormemente bendecidos, particularmente el domingo pasado al concluir una experiencia única como iglesia. Y en la tarde de hoy, pues, regresamos a nuestro estudio serio, urgente, del libro de Primera de Juan. Nuestra costumbre es que cuando empezamos en una de estas series de estudios de la Escritura, estudios, sermones, no sé cómo usted le llama, ¿verdad? Todo depende del trasfondo religioso que usted tenga. Es una proclamación, es una predicación, pero al mismo tiempo es un estudio de la palabra de Dios. Nuestra costumbre es buscar algo que pueda resumir en un título
la intención nuestra al envolvernos en el estudio personal de la palabra y compartir la palabra con la iglesia. En el caso nuestro decidimos ponerle de título: Señor, ya no quiero servirte indolentemente. Quiero seguir sirviéndote, pero ya no quiero hacerlo indolentemente. Indolentemente. La palabra indolencia, si usted la chequea en su diccionario o la googlea, como usted quiera, se define como ausencia de dolor. Indolencia, ausencia de dolor. También se puede definir como incomodidad, sufrimiento. Indolentemente, que es la palabra específica que usamos aquí en nuestra enseñanza, se define como negligentemente. Señor, ya no quiero seguir sirviéndote negligentemente. ¿Alguien dice amén a eso? Se traduce también como deslealmente. Podemos servirle a Dios, pero lo podemos hacer sin lealtad. Señor, rehúso seguir sirviéndote deslealmente, perezosamente, descuidadamente, tardíamente, engañosamente, falsamente. Cuando vemos a Jesucristo en su belleza tal y como es, inevitablemente el resultado de eso es querer andar como Él anduvo, querer servir como Él sirvió. Y definitivamente ninguna de estas palabras describe el servicio de Jesucristo cuando hablamos de indolencia. Lo contrario a indolentemente es la palabra genuinamente, verdaderamente, realmente y específicamente de todo corazón. Así que la enseñanza se titula: Señor, rehúso servirte indolentemente. La porción bíblica que vamos a considerar es Primera de Juan capítulo 1, versículos del 5 al 10 y el capítulo 2, versículos del 1 al 6. Todo eso lo vamos a cubrir en la tarde de hoy. Señor, rehúso servirte indolentemente. Esta mañana, antes de salir para la iglesia, como siempre hacemos, mi esposa y yo tenemos un tiempo de oración juntos. En esta ocasión, pues, ella estaba en el patio, trabajando desde temprano en el patio con las plantas, echándole agua y esas cosas. Entonces yo me acerqué al patio donde ella estaba y hacía un fresco delicioso y pues hojas estaban cayendo, y en mi casa hay unos cuantos árboles, muy buena sombra, y alrededor de mi casa viven personas de distintos orígenes étnicos. Algunos de ellos tienen aves, gallos, gallinas, y a esa hora de la mañana pues tú puedes escuchar el cantío de las aves, de los pajaritos, ¿verdad? Pero también te escuchas una gallina y un gallo, esa cuestión, ¿verdad? Y yo salí afuera al patio, empecé a observar lo que Dios había creado, y me vino a la mente una imagen de algo que aconteció en mi vida. Creo que fue para el 1995, cuando el servicio mío al Señor era como misionero y evangelista, y le conté a mi esposa algo. Se lo voy a contar a usted porque es un ejemplo de lo que es servirle a Dios indolentemente, descuidadamente, perezosamente, engañosamente, falsamente. En el 1995 yo fui por tercera vez, fue mi tercer viaje a las Filipinas, a hacer obra misionera, campañas evangelísticas y todo ese sinnúmero de cosas. Siempre iba con
un ministerio muy conocido en el sur de los Estados Unidos con el doctor Gene Williams. Ya había estado con él en África, había estado con él en la India en un par de ocasiones, y esta era la cuarta vez que íbamos a las Filipinas. Ya lo había conocido a él, ya él me había conocido a mí, ya habíamos establecido una relación, ya yo me sentía sumamente cómodo con la cuestión de predicar, muchas veces a través de intérpretes. Y el doctor Williams me había tomado cierto aprecio y me llamaba por mi nombre y me pedía que estuviera con él y que me fuera con él a hacer distintas cosas. So, yo fui a ese viaje lleno de expectativas. Cuando llegó el momento de recibir las asignaciones para los lugares donde íbamos a trabajar, se me asignó a mí a ir a un área que se llama Ilocos Norte. Los que tienen una idea de las Filipinas, son varias islas, la más grande de ellas tiene forma como de un güiro o algo así, finito arriba y ancho abajo. De Manila a Ilocos Norte en autobús eran como unas 14 o 16 horas. Cuando él me dice, Torres, you are assigned to go to Ilocos Norte, yo miré mi mapa y inmediatamente me di cuenta de que esto era bastante lejos. Cuando pregunté cuánto tiempo era, pues me dijeron, ya mi ánimo, mi actitud, mi indolencia comenzó a surgir. Mi expectativa era poder ir a un lugar grande, una iglesia grande, una ciudad grande, donde yo pudiese tener la oportunidad de poder predicar en lugares donde hubiese muchísimas personas, porque tristemente la iglesia de la cual yo era miembro y a la cual tenía que rendir cuentas, el board que tenía que rendir cuentas, siempre me pedía, ¿sabes? Estaban esperando por los números. ¿A qué cantidad de personas usted le predicó? ¿A qué cantidad de iglesias usted fue? ¿Cuántas personas se convirtieron? Tristemente, que de paso eso es indolente también, era lo que yo tenía que enfrentarme. Cuando me dice el doctor Williams que tengo que ir a Ilocos Norte, yo miro el mapa y Ilocos Norte son 14, 15, 16 horas en autobús. Una ciudad pequeñita. Pues ya mi actitud, mi indolencia comenzó a manifestarse. ¿Right? Un hombre muy humilde, pastor de la iglesia de Ilocos Norte, vino a buscarme. Y yo no fui muy gentil, que digamos, con él. Yo iba con una actitud de arrogancia, molesto, incómodo por todo el viaje y pues contestando cualquier pregunta que él me pudiese hacer, pero sin duda alguna mi actitud era de indolencia. Iba a servirle a Dios, pero lo iba a hacer indolentemente. ¿Cuántos me están entendiendo? Llegamos de noche a Ilocos Norte, llegamos a una casa donde me estaban esperando y había una pancarta, como 2 veces eso de que está ahí, un poquito más estrecha, que decía en Tagalog: bienvenido, reverendo pastor evangelista misionero Edwin Torres. Lo único que yo entendí era Edwin Torres, porque las demás palabras eran Tagalog y yo no leía Tagalog, right? Y todo el mundo estaba ahí esperándome, la familia, una casa bonita y eso, cómoda, tenían comida y chévere y pues, pero yo continuaba con mi actitud, ¿verdad? ¿Sabes? Finalmente me fui a dormir con mi mosquitero y todas esas cuestiones, sino al salir el sol rápido me levanté, quería ser el primero en ir a bañarme, había que salir afuera, había que bañarse con una cuestión que uno hacía así, salía agua, la echaba en un balde, te la echaba por encima, agua fría obviamente, ahí me bañé yo lo mejor que pude,
Subí a mi cuarto, me vestí, listo para irme para la iglesia después del desayuno. Hicieron un desayuno muy bueno, arroz blanco, con carne frita y huevos fritos. Eso es bueno en cualquier lugar, amén. Con un café excelente. Yo me tomé mi desayuno, me tomé mi vitamina, fui y me lavé mi boca y esa cuestión, listo con mi corbata y mi chaqueta de predicador, listo para irme para la iglesia. Estoy esperando, ¿verdad? Y le pregunto a una de las personas de la iglesia, de la familia que hablaba inglés, joven, le pregunto, how far is the church from here? Y él me miró y me dijo, oh, the church is back there. La iglesia era en el patio de la casa. Yo me asomo, otra vez mi indolencia, ahí volvió otra vez a renacer, Me asomo por la ventana y efectivamente veo un árbol frondoso de mango, parecido a los de Mayagüez, de los bien altotes, Y debajo de ese árbol frondoso habían posiblemente 8 o 10 bancos. Había un pequeño púlpito de madera, right? Y había un micrófono sin cable y sin nada. Ahí en la iglesia. Y ahí volví otra vez. Pero venir de Orlando, todo esto para venir aquí. Pero ahí, ¿sabes? Fingiendo, indolentemente, falsamente. Finalmente salí, me senté en el banco, pues, porque empezaron a llegar las personas saludándolas, God bless you, a través de intérprete, no sé qué, hi, how you doing, Y en mi mente pensando, pues, me imagino que aquí esto va a ser a capela. Right? A capela es que sin instrumento. Si va a cantar, va a ser instrumento. Y yo no sé, este micrófono está aquí, pero no tiene cables. Empezaron a llegar las personas y entre las personas que llegaron llegó un señor mayor con un niñito como de 10 o 12 años, cieguito. Sentaron al lado mío donde yo estaba ahí y al rato llegó un señor con un órgano chiquitito, con un cable, con una bocinita, ¿sabes? Y conectó el teléfono y conectó el órgano. Y fue y tocó al nene, al cieguito, y le dijo, vente. Él era el pianista. Hasta ahí me llegó la indolencia. Hasta ese momento. En ese momento el Espíritu de Dios tomó posesión de mí. Me aparté. Me fui detrás de un gallinero, por allá atrás. Lloré un buen rato. Le pedí perdón por mi indolencia, le supliqué que tuviera misericordia de mí, que era un soberano pecador. Vino a mi mente el tiempo en que Jesucristo me tocó y mi vida fue transformada. Salí detrás de ese gallinero distinto. Right? Tuvimos un gran servicio. Fue glorioso para mí. Después de eso tuvimos almuerzo en la misma casa. Se me ocurre preguntarle a la señora de la casa, ¿y usted qué hace? What you do for a living? ¿Qué usted hace? ¿En qué trabaja? Y me dice, yo soy decana de estudios, internacionales en la Universidad Mariano Marcos, que es aquí en Ilocos Norte. Y yo, wow, tremendo trabajo. Me dice, y de paso, ya hablaba inglés, de paso, hemos estado trabajando con las autoridades de la universidad y hemos ya preparado un itinerario para usted, para que usted todos los días tenga la oportunidad de dirigirse a la mayor cantidad de estudiantes universitarios de la universidad. La universidad más grande de todo Filipinas.
como 40,000 estudiantes. Se me van todos los pelos en este momento. Y también, si tiene tiempo, hemos coordinado con el sistema escolar y usted va a poder ir a todas las escuelas públicas que usted quiera ir. Y los estudios se van a parar y usted va a tener todos los estudiantes congregados en el patio de la iglesia para escuchar el Evangelio de Jesucristo. ¿Se acuerda el otro día que hablamos de nuestras alternativas? De cómo la alternativa del pueblo de Israel para salir de Egipto nunca fue la idea de salir caminando por medio del Mar Rojo. Right? Ese es el Dios que le servimos. Ese Dios se merece que nosotros rehusemos continuar sirviéndole indolentemente. Mi abuelita, doña Chila, decía: el que le caiga el sayo, que se lo ponga. En inglés dicen: if the shoe fits you, wear it. Así que la idea de todo esto es reconocer este Dios grandioso, glorioso, que en su plan soberano puso sus ojos sobre extremadamente gente pecadora como usted y como yo, depravados moralmente. Nos ha dado vida espiritual, nos ha sellado con su Santo Espíritu y con su Espíritu el poder necesario para vencer la tentación. Y ese Dios todopoderoso, bueno, misericordioso, definitivamente no quiere que nosotros persistamos en servirle a Él indolentemente. Jeremías nos dice que maldito el que le sirve a Dios indolentemente. Hemos descrito todas esas cosas. Así que si usted está aquí no fue por casualidad, porque en su plan soberano Dios ha permitido que usted esté aquí en la tarde de hoy. Así que simplemente, por favor, baje los guantes, como decimos, ¿verdad? Reconozca que usted también padece de esa enfermedad de indolencia. Y aprópiese del título de la serie: Señor, ya no quiero servirte indolentemente. ¿Alguien dice amén? Right? Okay. ¿Cómo podemos vencer la causa de la indolencia? Porque la indolencia, la falta de lealtad, es ser perezoso, ser vago, vagoneta, como decimos en mi pueblo, el ser negligente en las cosas que requieren que seamos serios, el ser descuidado, el dejar para luego lo que podemos hacer hoy, el vivir engañándome a mí mismo y pretendiendo engañar a otros. Todo eso tiene un origen. Hay algo que causa eso. Por eso la enseñanza se titula ¿Cómo vencer la causa de la indolencia? ¿Ok? ¿Cuántos son de Cristo? Es triste tener que hacer una aclaración cuando se habla de cristianos. Yo sé que esto yo lo he dicho 3 millones de veces, pero no deja de darme tristeza el hecho que haya que clarificar la cuestión del cristiano, que haya que decir el verdadero cristiano. Debería ser cristiano y se acabó. Amén. Pero la verdad del caso es que es necesario clarificar eso.
Porque hay muchas personas, como vamos a ver en nuestro estudio y como vamos a ver en el contenido de Primera de Juan, que reclamaban no solamente ser cristianos, sino ser ungidos, ser iluminados, cuando en realidad no lo eran. El cristiano verdadero, entre otras cosas, no quiere servirle a Dios indolentemente. El cristiano verdadero quiere servirle a Dios de todo corazón. La palabra de Dios nos habla acerca de un enemigo común que todo cristiano verdadero tendrá que enfrentar cuando trata de servirle a Dios de todo corazón. Cuando se dispone, cuando rehúsa servirle a Dios indolentemente. Todo en la vida o toda forma de vida, si usted quiere, tiene sus enemigos. ¿Me explico? Los insectos tienen enemigos, reptiles, aves hambrientas, muy bonitas, pero están buscando ¡pap! Las aves tienen enemigos. Los felinos. Había un canario que se llamaba Piolín. Right? Tenía un enemigo, era un gato, yo no me acuerdo. Silvestre. There you go. There you go. Estamos entendiendo. Qué chévere. Están reflejando su edad. El ser humano tiene enemigos también, de toda clase. En el día de hoy nos cuidamos tanto por los flu y todo ese sinnúmero de cosas que hay a nuestro alrededor. La palabra de Dios enseña que la vida cristiana verdadera tiene un enemigo común. Ese enemigo común se llama pecado. El pecado es el que provoca que sirvamos a Dios indolentemente, descuidadamente, engañosamente, deslealmente, negligentemente, perezosamente. El pecado es lo que se mete en medio de nosotros cuando queremos servirle a Dios verdaderamente, genuinamente, de todo corazón. La porción bíblica que vamos a estudiar en la tarde de hoy menciona consistentemente la palabra pecado. Por lo menos en 9 ocasiones en español la palabra pecado está mencionada en esta porción bíblica. En esta porción bíblica vemos un contraste, ¿verdad?, para ilustrar la cuestión del pecado. Juan, inspirado por el Espíritu Santo, nos habla de luz versus oscuridad, Dios versus pecados. Nos habla de decir versus hacer. Si decimos, si andamos. Esas expresiones, esas frases están presentes en el contenido del pasaje que vamos a estudiar en unos próximos momentos. Juan dice: si decimos que tenemos comunión con Dios, andar en luz, nuestras vidas necesariamente precisan respaldar lo que estamos diciendo. Amén. Si yo digo yo tengo comunión con Dios, si yo digo yo conozco a Dios, si yo digo yo camino en la luz de Dios, necesariamente mi vida precisa respaldar lo que yo estoy diciendo. Porque si vivimos en pecado, que es andar en tinieblas, entonces nuestras vidas van a contradecir lo que decimos y resultamos ser gente hipócrita, y en el mejor momento resultamos viviendo la vida cristiana de una forma indolente. Vivir indolentemente. ¿Ok?
La palabra se refiere a la vida cristiana como una jornada, un peregrinaje que hablamos ahorita en la clase bíblica, donde hay mucho camino para andar. Andar implica progreso espiritual en la vida del creyente. Y en la misma medida que un niño tiene que aprender a caminar, tiene que aprender a superar dificultades que se le presentan en el proceso de crecimiento, el cristiano verdadero tiene que aprender a caminar en la luz. Y la mayor dificultad la tendrá en ese proceso es enfrentando el pecado. De eso es que esta porción bíblica nos está hablando. Así que vamos a leerla de forma antifonal, ¿ok? Nos vamos a poner de pie, así despertamos un poco, la leemos antifonalmente y entonces entramos a hacer una exposición del pasaje. Muy interesante, por lo menos para mí, sumamente interesante. Varias cosas en el mismo que durante el estudio de la palabra en esta semana, pues he podido entender con mucha mejor claridad. Así que antifonalmente quiere decir que yo leo el primer versículo y usted como iglesia leemos el próximo y así sucesivamente, y el último lo leemos todos. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, primera de Juan, capítulo 1, versículos del 5 al 10, capítulo 2, versículos del 1 al 6. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay tinieblas en Él. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad. Capítulo 2, versículo 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. En esto sabemos que nosotros lo conocemos. Esto es, si guardamos sus mandamientos. Pero el que guarda su palabra, en ese verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, y por esto sabemos que estamos en Él. Señor bendiga su santa palabra. Puede sentar, por favor. Mantenga sus notas ahí, mantenga la porción bíblica cerca de usted, que vamos a ver detenidamente qué es lo que esto nos quiere decir. Versículo 5 comienza Juan estableciendo que el mensaje que él está anunciando es un mensaje que ha provenido de Dios. Versículo 5 comienza diciendo: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Así que el mensaje de Juan, el mensaje de los demás apóstoles, ese mensaje que ellos proclamaron, predicaron, provino de Dios. No provino de ningún ser humano. Amén. Importante, importante. Nosotros creemos en lo que en latín se diría sola escritura.
Nosotros creemos que la única fuente de inspiración divina que usted y yo tenemos es la palabra de Dios. Nosotros no creemos en palabras proféticas que ningún apóstol pueda darnos por televisión, por teléfono, por texto, ni nada de eso. Nosotros no creemos que Dios haya hablado a través de Joseph Smith, el fundador de los mormones, right? O Rutherford, el fundador de los testigos de Jehová, y nada de esas cuestiones. Nosotros tenemos una revelación confiable que es la palabra de Dios. Nosotros no creemos que ningún ser humano que hable ex cátedra es digno de ser considerado como una revelación divina. Ex cátedra hablan los papas y todo lo que dicen en ese momento es considerado como una revelación divina. Nosotros no creemos eso. Los apóstoles tampoco creyeron eso. Dice nuevamente el versículo 5, y este es el mensaje que hemos oído de Él. Ese Él es Dios, el Señor Jesucristo, ¿right? No de hombres. Ahora, el mensaje que escucharon de Él y anunciaron es que como Dios en carne humana, Jesucristo es Emmanuel, Dios con nosotros. En el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios, y el verbo se hizo carne y habitó con nosotros. Alguien dice amén, aleluya. Mensaje es que como Dios en carne humana, Cristo, Jesucristo, es la perfecta fuente de revelación en cuanto a la naturaleza y el carácter de Dios. Cristo dijo, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad precisan hacerlo. Cristo es la revelación perfecta en cuanto a la naturaleza y el carácter de Dios. Dios es amor. No es que el amor es Dios, como dicen en el contexto de la cultura moderna. Dios es amor. So dice, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Y ahora nos da otro aspecto del carácter y la naturaleza de Dios. Y nos dice, Dios es luz. Y no hay ninguna tinieblas en Él. No se duerma nadie, que esto vale la pena procesarlo. Dios es luz. Intelectualmente, moralmente es luz. Intelectualmente se refiere a la verdad bíblica. No hay tinieblas. Tinieblas implica error o falsedad. Dios siempre está en lo correcto. En sentido moral, luz se refiere a santidad o pureza. Dios es santo, santo, santo. Mientras que tinieblas en el sentido moral tiene que ver con pecado de desviación. Así que cuando dice Dios es luz y no hay tinieblas en Él, lo que sugiere es que Dios posee perfección absoluta. No hay absolutamente nada en su carácter que pueda deteriorar su verdad y su santidad. Versículo 6. La frase que comienza es, si decimos. Subraye eso, por favor. Y póngale una carita fea ahí, al lado. Ese si decimos se refiere a los que falsamente reclaman ser cristianos. ¿Ok? Si decimos, los que falsamente reclaman ser cristianos. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, si reclamamos que compartimos los aspectos de la vida eterna, tener comunión con Él implica compartir vida eterna con Él. Si reclamamos que compartimos los aspectos de vida eterna, pero la salvación no se manifiesta en nuestra manera de vivir, que es andar en tinieblas, mentimos. ¿Y no qué? Y no practicamos la verdad. ¿Por qué razón? Agárrese bien y recíbalo.
Un corazón humilde. Mentimos y no practicamos la verdad porque profesar una cosa y vivir en contradicción a eso que profesamos es mentir. Es vivir indolentemente. Versículo 7. Pero si andamos en luz, andar en luz, si nos comportamos en una forma que refleja el poder de la justicia de Dios en nosotros, andar en luz, vivir en verdad y en santidad como resultado o efecto de la santificación, si andamos en luz como Él está en luz, porque no hay nada en el carácter de Dios que pueda alterar esa luz, su verdad, su santidad y su pureza. Si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Tenemos comunión unos con otros, unos cristianos verdaderos con otros cristianos verdaderos. Ahora, esa comunión, escuche que aquí es donde está el alimento que nos puede nutrir a cada uno de nosotros. Esa comunión o ese compañerismo surge, se desprende, se deriva, si usted quiere, de nuestra unión con un Dios que es triuno, Padre, Hijo y Espíritu Santo. La palabra enseña que el cristiano verdadero vive y camina en luz y en comunión con otros como Él. Podemos tener comunión unos con otros porque en cada uno de nosotros vive el Espíritu Santo. Right? Por eso ayer le sugeríamos en el mensaje de texto que le enviamos que consideramos la realidad de que el Espíritu Santo vive en nosotros, ¿verdad? ¿Sabes? ¿No? Y que nos aseguráramos, que nos esforzáramos de mantener el templo y la habitación donde Él reside limpio, para que Él no se entristezca. Después que yo envié eso, yo me quedé pensando, yo dije, ¿cuántas personas habrán entendido esto? ¿Cuántas personas habrán podido leer eso y darse cuenta de que simplemente mantener el templo y la habitación limpia es confesar mis pecados? Amén. Si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia ¿de qué? Ahora, la sangre de Jesucristo representa la muerte sacrificada de Cristo en la cruz del Calvario. Escucha que es importante. Particularmente si a usted todavía le queda un vestigio de la idea de perder su salvación. La sangre de Cristo de forma continua, alabado sea Cristo, de forma continua, 24/7, en todo momento. La sangre de Cristo de forma continua remueve nuestras impurezas. Por lo tanto, el pecado, que es una realidad de nuestras vidas, tristemente, nunca podrá alterar nuestra posición delante de Dios. ¿Cuánto lo alaban? Ahí go. Si no lo entiende, escuche la cuestión o véala por internet, en el Facebook, que ahí le puede dar para atrás y volver otra vez a escuchar lo que acabamos de decir. La sangre de Cristo de forma continua remueve nuestras impurezas. Y ante esa realidad, el pecado nunca podrá alterar nuestra posición delante de Dios. La sangre de Cristo, por eso es que dice su Hijo, nos limpia ¿de qué? De todo. Y todo es todo. De todo pecado. Verdad bíblica es que la limpieza que Cristo realizó
y que continúa realizando en este momento por nosotros, aplica a nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Y no depende de absolutamente nada que usted y yo podamos hacer y dejemos de hacer. No depende de si usted ofrendó o no ofrendó, diezmó o no diezmó, ayudó a los pobres o no ayudó a los pobres, prendió vela o no prendió vela. Evangelio distinto. ¿Sembró semilla o no sembró semilla? Depende solo de la gracia soberana de Dios en respuesta a la fe que salva, la cual es don de Dios. Gloria al nombre de Jesús. Esto está arreglado, ¿verdad? Bendito sea el nombre de Dios. Versículo 8 comienza otra vez hablando de los que falsamente reclaman ser cristianos. Vea esto, por favor. Vale la pena. Si decimos, hablando de esa gente, falsos cristianos, que no tenemos pecado, en otras palabras, que hemos llegado a un plano espiritual donde el pecado no existe. ¿Qué sucede? Nos engañamos a nosotros mismos. ¿Cómo nos engañamos? ¿Cómo se engañan ellos? Primeramente, malentendiendo su condición pecaminosa. No, ya llego a un punto en que ya yo no peco. Pues te está engañando porque estás malentendiendo tu condición pecaminosa. Y no solamente eso, se está engañando porque está malentendiendo la obra de santificación progresiva del Espíritu Santo. Ya yo no peco, hay un punto que no peco. Entonces, si ya tú no pecas, pues entonces la obra de santificación del Espíritu Santo se puede ir de vacaciones. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. ¿Por qué no está la verdad en nosotros? Pues porque ignorar la existencia del pecado, ignorar la depravación humana, confirma que la verdad no está en nosotros. ¿Cuánto están entendiendo? Praise the Lord. Versículo 9. Ese le hemos dado por todos lados nosotros desde que conocimos a Cristo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si confesamos nuestros pecados, confesión de pecado, decir lo mismo que Dios dice con relación al pecado, estar de acuerdo con Dios en cuanto a nuestro pecado. De paso, la confesión de pecado, escuche que es importante, es algo absolutamente crucial al entrar en la luz de Cristo. ¿Right? Entramos en la luz cuando somos justificados. ¿Right? Y también es algo crucial para caminar en la luz, caminar en Cristo. Que eso es santificación. Caminamos en Cristo mientras Él nos está santificando. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Perdonar quiere decir algo que sucedió en el pasado que tiene beneficios en el presente. Él me perdonó al momento de mi salvación y continúa ese perdón teniendo un efecto beneficioso para mí y para todos que ha creído. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahora, déjeme dar una verdad eterna aquí que es significativa. Somos perdonados no porque constantemente estamos confesando. I hope you understand that, porque si no, vas a tener una carga de encima de ti, vas a vivir con un sentido de culpa y no vas a tener el gozo de tu salvación y todo ese sinnúmero de cosas que la vida abundante de Cristo compró para nosotros tiene.
En vez de eso, un estilo de vida de confesión de pecados resulta el resultado del perdón y de la transformación que de Cristo nosotros recibimos. El momento que nosotros recibimos ese perdón y esa transformación, ¿verdad? Pues el resultado inevitable de eso va a ser un estilo de vida de confesión de pecado. Puesto de otra forma, mientras más el creyente madura, mayor es su odio por el pecado. ¿Alguien dice amén? Más odio al pecado. Con esta persona no se puede vivir. A casa de Josa y Edwin no se puede ir a visitar familiares de nosotros que no son salvos, ¿no? Porque antes pues se podía ir, pero ahora esa gente no, nada de lo que nosotros vemos ellos lo pueden ver. ¿Por qué razón? Los chistes que hacíamos antes ya no se pueden hacer esos chistes. Hay palabras que nosotros antes hablábamos, ahora hay que ir allí, hay que cuidar las palabras que hay que decir. Así debe ser en la vida de todos nosotros, amén. Sean hijos de nosotros, sean papás, sean familiares, sean quien sea. Eso debería ser una realidad en la vida tuya. ¿Por qué razón? Porque mientras más el creyente madura, mayor es su odio por el pecado y más profunda es su confesión de pecado. Más seria, más claro. Esto no es una tontería. Este es un Dios santo, santo. ¿Sabes? ¿No? Esto no es ninguna tontería. Versículo 10. Los mismos individuos que falsamente reclaman ser cristianos. Si decimos, vele ahora, aquí sí que botaron la pelota. Si decimos que no hemos pecado. Así que los falsos cristianos no solamente reclamaban que estaban en un nivel espiritual que ya no pecaban, sino que también decían que nunca habían pecado. Léalo bien. Si decimos que no hemos pecado, que nunca hemos pecado, ¿lo hacemos a él qué? No, esas son palabras fuertes. Pastor Marcelí y Pastor Edwin son pastores que son sanguíneos, coléricos, extremos, hiperbólicos, y gritan y dan y toda esa cuestión, y Juan era igual que esto, igual que el Pastor Edwin y el Pastor Marcel. Juan, el apóstol Juan, él era conocido como los hijos del trueno. Porque donde quiera que iban, si se encontraban con gente pecadora, decían, este es un hijo del diablo, para el infierno que usted va, arrepiéntese. Eso es lo que querían, ¿right? Que Dios mandara fuego y que se los llevara enredado. Las palabras que está utilizando son palabras fuertes. El lenguaje está cargado de energía. ¿Sabes? Cuando lo que están leyendo, él no está usando palabras políticamente correctas. El asunto es serio. Si decimos que no hemos pecado, están haciendo a Dios mentiroso. ¿Qué es eso? ¿Qué le picó a este individuo que se atreva, tú sabes, decir esa cosa tan seria y un ataque tan frontal ahí? Está enfogonado porque por medio de ese absurdo reclamo, ¿cuál reclamo? Nosotros nunca hemos pecado. Nunca hemos pecado. ¿Right? Por medio de ese absurdo reclamo estaban blasfemando contra Dios. Al decir que nunca hemos pecado, estaban haciendo a Dios mentiroso en dos formas: explícitamente e implícitamente. ¿Okay? Estaban negando explícitamente la doctrina de que todos pecaron. Ellos no dijeron, nosotros no creemos en la doctrina de que todo el mundo ha pecado. Pero al decir nosotros nunca hemos pecado, estaban negando eso.
Y Dios dijo que el pecado entró al mundo por un hombre, con el pecado de la muerte. Dios dijo que todos han pecado y están separados de la gloria de Dios, que no hay justo ni aun uno. Por eso que están haciendo a Dios mentiroso. Y también implícitamente porque estaban negando la necesidad de un Salvador. No necesitamos ningún Salvador. Aquí no hemos pecado. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Claro, si alguien insiste en decir que no necesita un Salvador por una transgresión que nunca ha cometido, porque nunca ha pecado, obviamente la palabra de Dios no está en esa persona. Amén. Praise the Lord. Capítulo 2, versículo 1. Hijitos míos, ahora está haciendo referencia a los que han nacido de nuevo. Niñitos pequeños, es una expresión de amor, de afecto, ¿right? Okay. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Subraya eso, porque aquí sí que la cosa se pone bien difícil. Si la cosa se hubiese quedado ahí, cada uno de nosotros que somos seguidores de Cristo, estaríamos hasta aquí. Si se hubiese quedado ahí la cosa, si no hubiese seguido con el resto del versículo y el resto del capítulo, si se hubiese quedado, estas cosas escribo para que no pequéis. Imagínense el lío que nosotros nos hubiésemos envuelto. Estas cosas os escribo para que no pequéis. En otras palabras, escribo estas cosas para que busquen vivir en santidad. Porque ustedes han sido regenerados. Porque ustedes han sido liberados de la esclavitud del pecado. Porque ustedes ahora son morada permanente del Espíritu Santo de Dios. De paso, importante, cumplir con mi deber de confesar no me da una licencia para pecar. Pues yo voy a pecar, todo el mundo peca, yo lo que hago es que confieso y sigo por ahí para abajo. Right? Eso es lo que la falsa enseñanza, teología, creencia de lo que se conocía como las 3 S, salvo siempre salvo, enseñaba. De la gracia, ultragracia barata. No voy a honrar al individuo en este momento mencionando su nombre, enseñaba. Otra vez, cumplir con mi deber de confesar no me da una licencia para pecar. Porque ahora, gracias al nuevo nacimiento, el creyente puede conquistar la tentación. Amén. Yes, we can. So dice, interesante este juego de palabras ahora. This is real good, very good, extra good. Dice, hijitos míos, estas cosas escribo para que no pequéis. Pero después dice, pero si alguno ha pecado, subraye, circule, saque un highlighter y pásele por encima de eso. Pero si alguno ha pecado, interesante, en la composición griega lo que quiere decir, si alguno ha pecado, algo que de paso va a suceder. Incluye todo eso en la frase. Si alguno ha pecado, algo que de paso va a suceder. Habrá de suceder. Si alguno ha pecado, por eso le digo que es chévere que no se quedó ahí. Estas cosas escribo para que no pequéis. Ahí más adelante dice, ya eso me alivia la cosa. Pero si alguno ha pecado, que definitivamente va a suceder, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Abogado, subraya abogado, paracleto, consolador, abogado defensor,
Uno que es llamado a estar a nuestro lado para defendernos. ¿Se da cuenta de la importancia de atesorar a Jesucristo por encima de cualquier cosa y cualquier persona? ¿Se da cuenta de la importancia de llegar a un punto en que nuestros ojos se estén lo suficientemente claros de que podamos disfrutar de la belleza inmensa del Señor Jesucristo? De que lleguemos a un momento en nuestras vidas que podamos decir: Jesucristo es bello, Jesucristo es precioso. Ay, pastor, las mujeres son las que deben decir eso. Cállese la boca, no sabe lo que está diciendo. Todos debemos decir: Jesucristo es bello, Jesucristo es precioso. Él es mi paracleto, Él es mi consolador. Está al lado mío para defenderme en todo momento. Abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Right? Ahora escuche bien que esto es importante. Jesucristo es abogado solo de los que admiten su culpa. ¿Qué abogado ¿sabe? Para defender tiene que declararte culpable. Gloria a Dios, gloria a Dios. Alguien dijo que en el cielo probablemente hay abogados, pero solamente el que ejerce es Jesucristo. Jesucristo es abogado solo de los que admiten su culpa. No es abogado de todo el mundo. De los que admiten su culpa y de los que admiten su necesidad desesperada de confesarle como Salvador y como Señor. Él es abogado de eso. Versículo 2. Él es Cristo. Él es la propiciación por nuestros pecados. ¿Qué es eso? Él es el que apacigua o satisface la demanda de santidad de Dios para el castigo del pecado. Él solamente. No hay otro medio. No hay que añadirle nada. Y nada es. Lo que tú hiciste ahorita al bautizarte, no le añade nada. Lo que Él hizo ya es suficiente. Lo que tú hiciste fue declarar públicamente lo que Él había hecho ya dentro de ti por ti. Amén. Es la propiciación por nuestros pecados. La ira, la justicia de Dios fue satisfecha por el castigo que Cristo recibió en la cruz del Calvario. Yo sé que ustedes todos lo saben, pero nunca está de más repetir verdades como esa, que son fundamentos, pilar de nuestra fe. Sobre eso es que construimos nuestra vida, nuestra relación con Dios, nuestro servicio a Dios. ¿Cuánto están disfrutando? Mira, yo me pregunto. Me parezco a mi mamá, que cuando cocinaba y llegaba alguien y decía: ay, ven para acá que esto está delicioso. Ella misma decía: esto está sabroso, esto es increíble, ¿no? O sea, I'm just enjoying this. Alabado sea el nombre del Señor. Cristo es la propiciación de nuestros pecados, no solamente los nuestros, escuche bien que esto es importante esta parte, sino también por los de todo el mundo. Ahora, subraya el mundo, porque la palabra mundo se refiere a la esfera de seres con quien Dios procura reconciliarse. La esfera de seres, nuevamente, con quien Dios, a favor de los cuales Dios ha provisto un medio de propiciación, mejor dicho, perfecta. A eso es. Otra vez, la palabra mundo se refiere a la esfera de seres humanos con quien Dios procura reconciliarse. Dios procura reconciliarse con el mundo. Se refiere a la esfera de personas a favor de los cuales Dios ha provisto un medio de propiciación perfecta. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único, de forma tal que todo aquel que no se mantenga. Ay.
Ahí estamos. El perdón de pecados se ofrece al mundo entero, pero solo es recibido por los que creen. Amén. Resuelto el asunto. Versículo 3. En eso, ahora Juan nos está dando una manera adicional de verificar si esta gente son genuinos y no lo son, ¿ok? En eso sabemos, conocimiento absoluto y total seguridad. En esto sabemos que nosotros lo conocemos. Para nosotros se refiere a los verdaderos cristianos, que en nosotros ha habido una transformación interna y verdadera. Si tú lo conoces, ha habido una transformación interna y verdadera. Si tú tienes comunión con Él, es porque ha habido una transformación interna y verdadera. Si tú estás caminando en la luz y no en tinieblas, es porque ha habido una transformación interna verdadera. Right? So, en esto sabemos, tenemos conocimiento absoluto, estamos totalmente seguros que en nosotros ha habido una transformación interna verdadera. ¿En qué forma sabemos? Si guardamos sus mandamientos, si observamos los preceptos, las directrices de Cristo, si obedecemos. Una obediencia externa provee evidencia de que ha habido una transformación interna. Si ha ocurrido o no ha ocurrido, se puede ver por la obediencia externa. Si tú obedeces, es evidente de que ha habido una transformación interna. Si no obedece, es evidencia de que no ha habido una transformación interna. Amén. Alabado sea el nombre de Cristo. Versículo 4. El que dice, otra vez, aquel que falsamente reclama que es cristiano, aquel que dice, yo lo conozco, yo soy salvo, alaba lo que Él vive, que tengo comunión con Él, yo camino en la luz. Todo eso aplica al que dice que yo lo conozco. El que dice yo lo conozco, pero, subraya el pero no guarda sus mandamientos, no obedece, no pone en práctica los mandamientos, preceptos de Dios, no aplica las enseñanzas de Jesucristo. El tal es que. Así que el que reclama conocer a Dios, yo también soy cristiano. Estos lugares de trabajo que tenemos, ¿verdad? ¿Sabes? Estamos rodeados de todo el mundo cristiano. El que reclama conocer a Dios, el que reclama tener comunión con Dios, pero vive desobedeciendo a Dios, está viviendo una mentira. El tal es mentiroso. Escucha que es importante. Se está engañando a sí mismo. En cuanto al asunto más importante para la humanidad, que es el asunto de la salvación. Se está engañando a sí mismo, entre otras cosas, porque no reconoce su ceguera espiritual. Se está engañando a sí mismo, entre otras cosas, porque no se arrepiente de su pecado. Se está engañando a sí mismo porque no recibe la verdad de Dios. El tal es mentiroso y la verdad no está en él. Los que son de Cristo escuchan su voz, la obedecen. Versículo 5. Pero el que guarda su palabra, el que sinceramente, movido por el amor a Dios, obedece los preceptos de Dios, en ese verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. No es que es un amor perfecto, sin impureza, sin fallas de ninguna clase. Y de paso, la traducción sería mejor si dijera el amor por Dios, en vez del amor de Dios. El amor por Dios genuino, la persona que guarda su palabra, en esa persona el amor por Dios genuino se ha consumado. Se ha materializado, se ha finiquitado. En la cruz del Calvario, Jesucristo dijo en sus últimas palabras, consumado es. No hay que añadirle más. Right? Así que cuando dice se ha perfeccionado, se ha consumado, se puede entender
correctamente, o se debe entender correctamente, como expresión de una salvación que ha sido verdadera. Right? El que guarda su palabra, en ese verdaderamente el amor por Dios se ha consumado. ¿Por qué razón? Pues porque ese amor por Dios resulta en obediencia. Tú puedes decir que tú amas a Dios todo lo que tú quieras, y Cristo dijo, si tú me amas, ¿a qué? ¿Qué dijo Cristo? Si tú me amas, obedece mis mandamientos. Yo no sé cómo está usted en este momento. Lo que sí sé es que la vida es como vapor. Mire para acá todo el mundo. La vida es como vapor. Está aquí hoy y mañana no está. Y una de dos cosas. Aquí hemos visto gente que dice, no, nosotros no tenemos pecado. Nosotros ya llegamos a un punto en que, sí, yo pecaba antes, pero ya no peco. Tenemos otro grupo que decía, pues yo nunca he pecado. Right? ¿Sabes que no? Right? Y en la vida real hay personas así. Hay personas que escuchan el evangelio, que escuchan la palabra, pero en su interior se ven de esa forma. Yo eso no lo necesito. ¿Por qué tengo yo que confesar a Cristo como mi Salvador, el Salvador de mi alma? Right? Just think about it, right? ¿Right? Si tú dices que tú no necesitas hacer eso, pues estás haciendo a Dios mentiroso. Porque Dios ha dicho que todo el mundo necesita venir al arrepentimiento. O sea, ustedes, allá el pastor que usaba droga y que estaba en cuanta porquería había. Pero yo soy un hombre serio, yo solamente he tenido una esposa, yo he trabajado y yo he criado a mis hijos. ¿Sabe? El infierno está lleno de gente seria que ha trabajado toda su vida y ha criado bien sus hijos. Y la Escritura dice, si hoy escuchas mi voz, no endurezcas más tu corazón. No es que el orgullo continúe separándote de la salvación que Dios tiene para ti, que Cristo ganó para ti. El perdón de pecados que Cristo ganó para ti con su sangre preciosa. Pero el que guarda su palabra, en ese verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Y después dice, y por esto sabemos que estamos en Él. ¿Qué es eso del por esto? Por esto es por la presencia de ese amor genuino que resulta en obediencia. Por eso sabemos que estoy en Cristo. Por eso yo sé que lo conozco. Por eso yo sé que tengo comunión con Cristo. Por eso yo sé que yo permanezco en Él. Por eso yo sé que yo estoy conectado permanentemente a la vid verdadera. Porque el amor por Dios se ha perfeccionado. Porque ese amor por Dios resulta en obediencia, en querer obedecer a Dios. ¿Se da cuenta de la cosa aquí? ¿Se da cuenta de todo de la insistencia que tenemos como iglesia de vivir vidas piadosas? ¿Se da cuenta que no es simplemente un eslogan? ¿Se da cuenta de que es una máxima de vida cristiana? Se da cuenta de eso, se da cuenta de que, otra vez, nuevamente, amo a Dios, obedezco sus mandamientos. Y si el amor de Dios se ha perfeccionado a través de la salvación, se ha consumado, si eso ha sucedido genuinamente, verdaderamente, nadie va a tener que estar empujándome a querer vivir una vida centrada en obedecer la voluntad de Dios. Va a ser algo automático. En esto sabemos que estamos en Él. Por la presencia de ese amor genuino por Dios, por su voluntad. Nadie puede amar a Dios y no amar su voluntad. ¿Cómodo?
Pues yo no. Yo puedo amar a Dios sin tener que estar envuelto en su voluntad, como ustedes los cristianitos dicen. Irónico y sarcástico. Intencionadamente. No puedo amar a Dios. O sea, puedes amar al Dios que te creaste en tu mente, que se complace y que te permite todas las cosas que tú quieras. A ese Dios sí, pero el Dios de la Biblia, lo siento mucho por ti. Por esto sabemos que estamos en Él, que le conocemos, que le amamos, que permanecemos en Él. Versículo 6. El que permanece en Él. Subraye todo eso. That is key. That's beautiful. That is beautiful, beautiful, beautiful. ¿Qué es eso de que el que permanece en Él? Eso nos lleva a Juan 15, que no tenemos tiempo para entrar ahí. No tenemos tiempo para entrar ahí y no tenemos tiempo para nada más de paso. Okay. So, el bosquejo no lo botes, déjelo ahí para la semana que viene. Right? El que dice que permanece en Él, el que está, eso es lo que se decir, el que está permanentemente conectado a la vida verdadera, que es el Señor Jesucristo. Ese es. El que dice, yo estoy conectado verdaderamente a la vida verdadera, que es el Señor Jesucristo. ¿Me entendió? El que dice, yo estoy conectado a la vida verdadera, que es Jesucristo, y yo he sido regenerado. El que dice, yo permanezco en Él, yo estoy conectado a la vida verdadera, que es Cristo, yo he sido regenerado, y yo soy una nueva creación. El que dice, yo permanezco en Él, porque yo estoy conectado permanentemente a la vida verdadera, que es el Señor Jesucristo, yo he sido regenerado, yo soy nueva creación, y yo irrevocablemente poseo vida eterna. El que permanece en Él, el que ha sido regenerado, el que es una nueva creación, el que irrevocablemente posee vida eterna. No sé si me entendió eso último. Irrevocablemente quiere decir que tengo vida eterna y no hay quien me la quite. No hay forma de perderla. Es irrevocable. Regalo de Dios es vida eterna. Regalo de Dios, regalo de Dios, regalo de Dios, vida eterna. El que permanece en Él, que ha regenerado, nueva creación, posee vida eterna, debe. Y el debe es you must, you are supposed to, you have no other choice. No hay forma, es inevitable. Esto se sale por sí mismo. Por más que tú quieras aguantarlo, no va a poder aguantarlo. El que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Quiere decir que si alguien verdaderamente conoce a Cristo, esa relación con Cristo será evidente en una vida de obediencia a Cristo. Una vida de obediencia, escucha que es importante, motivada por su amor, el amor de la persona por la verdad de Dios. Una vida de obediencia motivada por el amor de la persona por la verdad de Dios y motivada por el amor de la persona por el Señor de esa verdad, que es el Señor Jesucristo. Cómodo, ¿verdad? El pastor estaba predicando una serie de enseñanzas. Había un miembro de la iglesia que estaba molesto con él. Estoy hablando de ninguno de ustedes, pero había un miembro de la iglesia que estaba molesto con él. Hablando del pecado. No hemos hablado en el día de hoy. Esta persona se acercó a él después del servicio y le dijo: pastor, nosotros somos cristianos. ¿Por
¿por qué usted se la pasa tanto predicando acerca del pecado? Después de todo, pastor, el pecado en la vida del creyente es muy diferente al pecado en la vida de un inconverso. Y el pastor le dijo, usted tiene toda la razón, es 1000 veces peor. Cada uno de nosotros tendrá tarde o temprano que bregar con el pecado. El cristiano que rehúsa servirle a Dios indolentemente tendrá que bregar correctamente con el pecado. La enseñanza que tenemos delante de nosotros para la semana que viene nos habla precisamente en cuanto a qué cosas nosotros podemos hacer con ese pecado. Si alguno ha pecado, ¿se acuerda? Pero si alguien ha pecado, no pequéis. Pero si alguien ha pecado, que definitivamente va a suceder, ¿right? Cuando suceda, ¿qué voy a hacer con ese pecado? Algunas personas llevan mucho tiempo encubriendo su pecado. Usted puede hacer eso, usted puede encubrir su pecado. Hay otros que su salvación es genuina y por la obra del Espíritu Santo y por la renovación de su entendimiento han llegado a valorizar ese regalo que Dios nos ha dado a nosotros, que se llama arrepentimiento, y que cuando pecan lo que hacen es que confiesan y se arrepienten de sus pecados. Amén. Hay otros que con el pasar del tiempo han anhelado, han tenido hambre y sed de atesorar a Jesucristo por encima de todas las cosas, y se han determinado a vivir una vida centrada en obedecer la voluntad de Dios y conforme a la promesa de Dios y por medio del poder de Dios. Hoy pueden conquistar el pecado. Cada una de las personas que están aquí hoy, una de dos cosas, de tres cosas: o usted está encubriendo su pecado, o usted está confesando, arrepintiéndose de su pecado, o usted finalmente está conquistando su pecado. Gloria al nombre de Cristo Jesús. I'm a happy man. Feliz, dichoso, correctamente, bíblicamente bendecido. En cualquier momento, cuando tú digas, esa es mi esposa, estoy hablando de mi esposa que está aquí, ¿sabes? En cualquier momento, cuando tú digas que me vuelvo a casar contigo, todas las veces que sea, con luna de miel y sin luna de miel, como sea, no hay problema. ¿Qué tiene que ver eso con lo que estaba diciendo usted? Se le fue el avión al pastor y mira con lo que terminó. ¿Sabes? No se me fue el avión para ningún lado. No, porque una de las cosas que uno puede hacer con el pecado, gloria a Jesucristo, es conquistarlo. El pecado de la inmoralidad, el pecado de ver una mujer, desearla de una forma morbosa, que por años traté de encubrir. Finalmente lo confesé y me arrepentí, y hoy vivo en victoria sobre él. Por eso mis ojos solamente están puestos en esta que está aquí. Gloria al nombre del Señor.
De eso se trata la cosa, ¿ok? A ver, de traer todas estas verdades bíblicas a nuestra vida diaria. Espero que usted lo valorice, lo aprecie y se vaya a su casa feliz. No se me pararon los pelos y nadie me profetizó y nadie me dijo que lo que me iba a pasar en el futuro, pero fui alimentada espiritualmente. Salgo de aquí con un conocimiento más claro y profundo de la verdad de la palabra de Dios. Salgo de aquí con un deseo mayor de vivir una vida centrada en obedecer a Dios y atesorar y llegar a un día en que Jesucristo sea precioso, sea bello para mí. Alabado sea el nombre de Cristo. Alguien aquí que no conoce a Jesucristo, que nunca le ha entregado su vida a Jesucristo. Pastor, yo nunca le he entregado mi vida a Cristo. Yo nunca lo he reconocido como mi Salvador. Yo quiero hacerlo en el día de hoy. Alguna persona, si hay alguien aquí que quiere tomar esa decisión en el día de hoy, el Espíritu Santo ha estado trabajando en usted, usted nunca lo ha hecho. Si nunca lo ha hecho, se pone de pie en este momento si lo quiere hacer. No vamos a manipular ni vamos a hacerle mucho tratamiento. Simplemente, si Dios está trabajando en su corazón y le está llevando a los pies de Jesucristo, no lo posponga, no lo siga posponiendo. Dígale que sí en este momento. Dígale sí, aquí estoy. Yo hoy te declaro, alguna persona, alguien, gloria al nombre del Señor. Alabado sea el nombre de Cristo. Gloria al nombre de Cristo. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. I love you. Dios ha puesto mucha gente bien buena en el camino de nosotros. Son buenos pastores, no asalariados, Javi, pastores de verdad, que supieron abrazarnos cuando el momento era para abrazar, y supieron decirnos, eso no se hace, enderézate, cuando era necesario hacerlo. Somos deudores. Pastor Marcel es deudor. Por eso usted lo ve así tan enérgico, porque es deudor. Él vivió el principio de papi y mami que no conocían a Cristo. Y vivió después papi y mami dominados por Cristo. Deudores. Deudores. Oramos. Señor, gracias por lo que ha hecho con nosotros en el día de hoy. Gracias, Señor, por lo que tú has hecho con estos dos, Padre amado. Ven. Gracias, Padre, que tú has salvado en el día de hoy. Gracias porque tú llevaste a las aguas bautismales a Denise. Gracias porque tú la salvaste, Señor. Gracias, Padre, porque este próximo miércoles, antes de regresar ella y José a México, van a casarse, Señor. Regresan marido y mujer. Lo que Dios ha unido, que nadie lo separe. Eres un Dios de milagros, Padre Santo. Nosotros te agradecemos enormemente ese amor infinito que tú tienes por nosotros. Y te imploramos, Señor, que continúes trabajando, que no nos dejes tranquilos, que nos continúes estremeciendo, que continúes abriendo los ojos de nuestro entendimiento, Señor. Que cada día que pase, Señor, pues nuestra entrega por ti sea más genuina,
más verdadera, Señor. Aquí a mi lado está José y está Denise. En este momento oro por ellos, oro por su viaje de regreso, oro por las cosas que están esperándoles y oro para que nosotros como iglesia nos mantengamos orando, intercediendo por ellos en todo momento, Señor. Te amamos, Señor Jesucristo. Oramos en tu nombre y para tu gloria. La iglesia de Jesús dice amén. Un aplauso fuerte, Señor Jesucristo. All right. Ok. El domingo que viene el estudio bíblico es ¿dónde? El miércoles ¿dónde? ¿A dónde? Aquí en el santuario. A las 7:15. Ok. Nos vemos. Que la paz de Dios vaya con todos ustedes.